Voy a hacer una oración y comencemos con el estudio de esta mañana. Amado Padre, yo te doy gracias por la vida de estos tus hijos e hijas, por mis amigos y amigas que has traído esta mañana hasta tu casa, Señor, porque sabemos que cuando nos reunimos somos la iglesia y tú moras en nosotros y en medio de tu pueblo. Hoy te ruego, dulce Espíritu Santo, que tu presencia inunde este lugar, que abras nuestra mente a la revelación de tu palabra y que nuestro corazón arda, Señor, porque seas tú quien nos hable. No nos dejes salir de este lugar sin fruto, sino que nuestras vidas sean transformadas. Déjanos, Señor, conocerte hoy un poco más. Te lo pedimos, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, vamos a leer entonces el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Es un capítulo muy largo. No lo vamos a leer todo, pero casi todo. Vamos a leer solamente 40 versículos. ¿Cuántos vamos a leer? Que no les dé risa, estoy hablando en serio. Entonces vamos a empezar. Verso 1. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne, mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no pude salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para su saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de cenizas. Mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Quien se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere, y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho de los hombres delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De boca del Altísimo no sale malo y bueno. ¿Por qué se enaltece el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Y decimos amén. El tema de esta mañana es amor en el quebranto. Y son dos ideas que no parecen ir juntas. Pero cuando nos recordamos cómo nos disciplinaban nuestros papás, suena a que sí, ¿no? ¿Por qué nos pegaban nuestros papás según ellos? Porque nos amaban. Algunos decían, me va a doler más a mí que a ti. Y la idea del amor en el quebranto es una idea compleja de entender. Porque generalmente nosotros los seres humanos somos muy centrados a pensar
primero en mí, después en mí y al último en mí. Pero perdemos de vista una verdad. Tú y yo somos seres finitos, imperfectos, débiles, con necesidades y aparte pecadores. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dime si tiene cara de pecador o de pecadora. Algunos nomás de reojo se les nota, ¿no? Somos pecadores. Y para entender lo que Dios nos ha regalado en estos primeros 40 versículos del tercer capítulo del libro de Lamentaciones, voy a darles un poquito de contexto. Los que están tomando el seminario van a entender con más facilidad lo que les estoy hablando, porque lo vimos en la última clase. El libro de Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías. Y Jeremías fue apodado el profeta llorón, porque él clamaba y lloraba mucho. Y cuando oraba, él lloraba. ¿Tú lloras cuando oras? ¿Sí? ¿Diario? A lo mejor alguna vez lloraste, pero ¿hace cuánto que no lloras cuando oras? Esta idea la vamos a tocar al final. Él era el profeta llorón porque siempre lloraba cuando se presentaba delante de Dios. Y el libro de Lamentaciones no son profecías. Aunque es un libro escrito por un profeta, está hablando no de un anuncio del futuro, sino de una recopilación del juicio de Dios a su pueblo. Y este poema, este tercer capítulo, está escrito como en una montaña rusa. El profeta empieza aquí, ¿no? Ve cómo arranca. ¿Cuál es la primera frase que dice el profeta? En el capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? Exactamente. Yo soy. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el pobrecito en esta historia? El profeta. Yo soy. Cuando alguien empieza diciendo yo en una conversación, muy probablemente lo que siga saliendo de su boca no sea algo edificante. ¿Alguna vez has platicado con alguien que le estás contando cómo te fue en el día y sale con su historia que quiere ser uno más que tú? No, pero yo, a mí también, y te interrumpe tu historia y te cuenta su propia historia. Y entonces ya ni te dan ganas de platicar con esa persona, ¿no? Está chida tu historia, ahí nos vemos. El profeta empieza así, yo soy. Y mira cómo se describe, como el hombre. Es bien interesante cada palabra que está escribiendo aquí el profeta, porque velo dónde empieza. Él empieza sintiéndose así, yo soy, no cualquiera, el hombre. No dice una persona, no dice el siervo de Jehová. ¿Quién es él? El hombre. Está apuntando a todo su valor. O sea, él se está poniendo como que aguas. Está Dios y abajito yo. Yo soy el hombre. Y ve cómo se califica ahora. Que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Quién es el malo? Dios. O sea, yo soy el hombre bueno que ha sufrido porque Dios lo ha castigado. Yo sé que nunca te has sentido así. Jamás ha pasado por tu mente esa locura de decir, Señor, ¿por qué a mí? Dios le da sus mejores batallas, las peores batallas a sus mejores guerreros. Yo no quiero ser tu mejor guerrero. O cuando no me llueve, me llovizna. O ya, Dios me agarró de su puerquito. Todo lo malo me pasa a mí. Tú nunca has pensado en ninguna de esas herejías, ¿verdad? Al profeta le pasó. Él estaba tan frustrado porque Dios le mandó a predicarle a un pueblo que no le hacía caso. ¿Le has predicado a alguien que le entra por aquí y le sale por acá? Y que te promete que ya va a cambiar y que no cambia. ¿Y cuántos dicen, cuando eso pasa, amo más a mi prójimo? No, te dan ganas de decir, yo ya le hablé. Si se quiere el infierno, que se vaya. Y es así como está el profeta. Y a partir de ahí se empieza a conmiserar, que uno dice, no, si se pasó Dios con él. Hasta el verso 18, todo lo que dice
es jugar a ser la víctima. Ve por ejemplo el verso 4. El 3. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. ¿Tú crees que tú y yo o cualquier ser humano pudiera aguantar el castigo de Dios todo el día? No. Hay una sola persona que sufrió todo el castigo de Dios y fueron unas horas. Su nombre es Jesús. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue quebrantado por el Padre. ¿Todo el día? No. Pero este profeta está diciendo que Dios lo castigó y lo recontracastigó. ¿Cuándo? Todo el día. Pobrecito profeta. Luego dice que Dios estiró su arco y que dijo: tú vas a ser el blanco. Y le aventó sus flechas. ¿Y en dónde le cayeron? En la panza. ¿Sí leíste conmigo el pasaje? Es que ponen cara como que no se enteraron. Ve el verso 13. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. O sea, Dios está siendo retratado ahí como un Dios casi sádico. O sea, quiero que te vaya mal y voy a hacer todo lo posible para que tú sufras. Y el profeta se sigue conmiserando y se sigue conmiserando. Si tú y yo leyéramos hasta el verso 18 y con eso saliéramos a evangelizar, ¿cuántos crees que recibirían el evangelio? Vengo a darte mi testimonio, hermano. Dios me ha afligido todo el día. Me lanza flechas que me caen en la panza. Hizo más pesadas mis cadenas y levantó un montón de personas contra mí. ¿No quiere venir a la iglesia? Pues no. Aparte dice que le quebró los dientes con cascajo. Todo eso que está diciendo es en sentido figurado, pero está siendo un exagerado. No está teniendo una verdadera concepción de las cosas. Está maximizando su dolor porque está midiendo su vida según su dolor. Porque no quiere sufrir. ¿A cuántos de ustedes les gusta sufrir? A nadie. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que una de las promesas de la Biblia sería: vas a sufrir? ¿Quién dice, no, que esa no sea una promesa? Ok, tenemos un problema porque está dicho un montón de veces en la Biblia. Y es una promesa, no una amenaza. ¿Cuál es la diferencia entre una promesa y una amenaza? ¿Alguna vez le dijiste a tus hijos, y no es amenaza, es promesa? ¿Le has dicho así a tus hijos? No es amenaza, chavos, es promesa. ¿Qué significa eso? Que no lo estás diciendo por decirlo. Va a suceder. Y entonces el profeta, en el verso 18, cierra casi perdiendo la fe. Vamos a leer el verso 18, fíjate cómo dice. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Analiza lo que está diciendo. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. El profeta está hastiado. Algo le está doliendo. Hay algo en su vida que no es cómodo. Él está esperando que algo suceda y no sucede. Y tal vez sucede todo lo contrario. Ha orado y ha orado y ha orado y dijo que Dios cerró sus oídos a su oración. Él cree que Dios no lo escucha. Él cree que Dios está provocándole dolor. Él ya le dijo al Señor, Señor, cambia esta situación, y sale del lugar de oración con fe, creyendo que Dios la va a cambiar, y se enfrenta a que el problema vuelve a pasar
y pasa más veces y pasa más duro de lo que él quisiera. Y llega un punto en donde en el verso 18 está renegando y dice: se murieron mis fuerzas. En otras palabras, ya no quiero saber nada. Algunos cristianos le llaman tirar la toalla. Algunos dicen: ya no voy a seguir al Señor, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a servir. Es más, voy a hablar con el pastor hoy al final de la reunión y le voy a decir: pastor, ahí está su servicio. Espero que nadie lo haga. Y eso es querer tirar la toalla cuando ya no tienes ganas de seguir. Y mi esperanza en Jehová se murió. Ya no le creo a Dios. Dios no va a hacer nada. Dios se ha olvidado de mí. No soy importante. Dios no me tiene en sus planes. El profeta ha escalado su vida, su autoconcepción a un lugar que nunca tuvo que llevarla. Él se sintió muy valioso. Y como se sintió muy valioso, casi se pone al nivel de Dios. Y por eso, en su desesperación, cae tan profundo. Entre más te exaltes, ¿qué pasa? Más grande es la caída. Antes del quebranto está la soberbia, la altivez de espíritu. Y el salmista está enfrentando eso. Él está reclamando lo que se merece. Él ha obedecido a Dios, él ha servido a Dios, él ha predicado, él lee la Biblia, él ha hecho un montón de cosas. Si tú leíste el libro del profeta Jeremías, te das cuenta que él es un profeta que profetiza de manera ilustrativa. Dios le dice: rompe una vasija, va, compra una vasija, la rompe. Dios le dice: haz un guiso, hace un guiso. Ponte un cinturón, se ponte el cinturón. Entra a la ciudad, entra a la ciudad. Salte de la ciudad, se sale de la ciudad. Todo lo que está haciendo, obedeciendo a Dios. Y como él está portándose bien, se cree merecedor de cosas. Y cuando las cosas no le llegan, hay un villano en la historia y no es el profeta. El villano es Dios. Y le está reclamando: tú me lastimas, tú no me oyes y ya no puedo creer. Esto es muy difícil. Eso de ser cristiano, no. Me iba mejor antes de conocer al Señor. No. Cuando yo podía, era borracho, hasta celebraba Halloween. Y los cristianos no me dejan ir a un Halloween. Y empiezan a pensar que vivir apartados de Dios es mejor negocio. Que hay alegría, que hay descanso, que hay comodidad cuando dejan de seguir a Dios. Es lo que el profeta, no digo que tú, es lo que el profeta está pensando. Pero en el verso 19 tiene un rayo de lucidez en su mente y la historia va a cambiar. Te dije que era como una montaña rusa. Primero el profeta se llevó quién sabe hasta dónde. Luego cae en su depresión y ahora lo vamos a ver salir de la depresión. Verso 19. Acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. No que ya no tenía esperanza, no que muy indignado con el Señor, no que muy ya me voy, yo agarro mis Barbies. ¿Qué está haciendo el profeta ahí? Está pidiendo ayuda a aquel a quien le dijo: ya no te creo. ¿Qué hubo? ¿No que tú solito podías? ¿No que tú ibas a arreglar tus problemas económicos? Porque muchas veces nos sentimos tan inteligentes, tan maduros,
tan fuertes, tan santos, tan íntegros, que pensamos que podemos hacer las cosas separados de Dios. Señor, ya vi tu camino, ya lo transité un rato, pero déjame decirte que mi camino está más bonito, porque yo no me exijo santidad, Dios. Tú me pides que sea santo. Dices que si quiero ser tu discípulo, me niegue, tome tu cruz y luego entonces te siga. Y en mi camino no hay estándar. En mi camino hago lo que quiero, cuando quiero, y nunca voy a tener la culpa. En mi camino, mis papás son los malos, mi esposa o mi esposo es el malo, mis hijos son los necios, los demás hermanos que no me tienen amor ni paciencia, dijera el Chavo, todos son los malos. Y para ir a la iglesia con los cristianos que son hipócritas, yo no voy a ser hipócrita, ya no voy a ir. Y gente empieza a vivir su vida en un camino que, dice el Salmo, parece de vida, pero su final es de muerte. Y el profeta está en ese camino, está queriendo hacer las cosas a su manera. Pero Dios, en su gran misericordia, hace que recapacite tantito. Y entonces le dice a Dios: pero acuérdate de mí en mi aflicción. Pero acuérdate de qué mal me está yendo. Porque sabes una gran verdad, tus problemas, ¿en dónde se encuentran? En tu corazón. Dice el Evangelio de Mateo: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos, los adulterios, las contiendas? ¿De dónde vienen? ¿Del de al lado o del tuyo? De tu corazón, porque dice del corazón y voltearon a ver al de al lado, ¿no? Por eso te digo corazón, porque de ti provienen las guerras. No, lo malo viene de mi corazón. Yo soy el problema. Si yo dejo de venir a la iglesia, ¿se acaba el problema? ¿Qué crees que hace el problema? Viaja contigo. Si tú te cambias de iglesia porque aquí el pastor nomás regaña a todos y llegas a otra iglesia, o porque aquí los hermanos te ponen cara y llegas a otra iglesia, los hermanos no saben poner cara en la otra iglesia, el pastor no te va a regañar en la otra iglesia, y por eso hay algunos gruperos. ¿Tú los conoces? De grupo en grupo, de iglesia en iglesia, ya probaron todas las de la zona, ¿no? Si fueran trabajadores del gobierno tendrían censado a todos, porque el problema no está fuera, sino dentro. Se tienen en una alta estima, se creen mayores y superiores de lo que son. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, que antes bien consideremos a los demás como superiores y que no le debamos a nadie nada, que al que le debemos honra, le demos honra. Pero Jeremías no lo había leído. Y luego de que le pide a Dios, él empieza a recapacitar en el verso 20. Lo tendré aún en memoria. Él ya sabía eso. Para que tú tengas algo en la memoria es porque lo aprendiste. ¿Cuántos se saben las tablas de multiplicar? Algunos pusieron cara de: ay, va a preguntar las tablas, que sea una facilita. Vamos a ver si te sabes las tablas. Ejercicio matemático. ¿Cuánto es 5 por 4? Ah, muy bien, de memoria te la sabes. ¿Por qué te sabes de memoria eso? Porque lo aprendiste. Vive en tu memoria. Ahora el profeta dice: tendré en mi memoria. Él va a hablar de algo que ya había aprendido. Se le estaba queriendo olvidar. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Ahora va a decir qué es lo que va a tener en su memoria. Verso 21 es el parteaguas de estos 40 versículos. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Ya se está dando cuenta que está mal y que tiene que
esperar. Porque está todo loquito, como siempre les digo, como pollo sin cabeza, tomando decisiones que nada más complican las cosas. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. El profeta en la oración tiene un diálogo interno. Una parte de él quiere hacer lo malo y otra parte de él quiere hacer lo bueno. No sé si ustedes alguna vez han estado en esa posición. Antes en las caricaturas dibujaban que se te paraba un diablito y un angelito, y el diablito te decía, no vayas a la iglesia, ve a la barbacoa. Y el angelito, ¿qué te decía? Ve a la iglesia y ayuna. Y que realmente callábamos al angelito y nos íbamos a la barbacoa. Eso le está pasando al profeta. Una parte de él le dice, Dios te está dañando, se ha olvidado de ti y no te escucha. Ya no puedes confiar en Dios. Dios nunca te va a responder esto. Y otra parte le dice, cálmate, tú no vales tanto. Tú lo único que mereces es ser destruido por pecador. Pero si no has sido destruido, es por la misericordia de Dios. Y esa misericordia te mantiene vivo cada día. Si hoy despertaste, mi querido profeta, es porque su misericordia está contigo. Aunque seas rebelde, aunque te cueste trabajo leer la Biblia, aunque te cueste trabajo orar, aunque a veces vengas y a veces no, aunque dejes el servicio, aunque te argumentes, aunque te sientas bueno, tú no mereces nada y solo le das razones a Dios para que te destruya, pero no te está destruyendo. Entonces, tu porción es Jehová. Pregunta, ¿qué significa ese dicho de que tu porción es Jehová? Que en él está todo. ¿Cuántos de ustedes trabajan y ganan por quincena? La quincena, hagas o no hagas, llega sí o no. Sí. Tú puedes llevártela de pechito toda la quincena y el día de pago, ¿qué crees? Ahí está tu pago. Si tú tienes empleados y les tienes que pagar a la quincena, al mes o cuando les tengas que pagar, no importa si fueron buenos empleados o malos empleados, cuando llega la fecha, ¿qué tienes que hacer? Pagarles. ¿No? Y para los que les toca aguinaldo, ¿cuánto les toca aguinaldo? A ver, levanta tu mano si tú vas a recibir aguinaldo. Quiero verlo en las ofrendas, ¿eh? No es cierto, no es cierto. Bueno, si tú vas a recibir aguinaldo, ese aguinaldo, mientras no te corran, va a llegar. Eso es una porción, es algo que es tuyo y nadie te lo puede quitar. ¿Cuál es tu porción? Dios. Dios es tuyo y nadie te lo puede quitar. ¿Por qué Dios es tuyo? Porque Él decidió entregarse a ti. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y si Dios es tu porción, todo lo que es Dios lo tiene y lo ha reservado ¿para quién? Están dormidos, iglesia, les voy a volver a preguntar. Todo lo que tiene Dios y todo lo que es Dios está reservado ¿para quién? Amén. Para ti. Piensa qué es lo que has estado pidiéndole a Dios que sientes que no te escucha. No me lo digas. Dinero, la salvación de tu familia, un esposo, una esposa, a tus hijos en la iglesia, lo que sea. ¿Crees que eso que le estás pidiendo es imposible para Dios? Pero eso que le estás pidiendo nunca va a llegar
si no te enteras que a quien tienes es a Dios. Porque somos de aquellos que buscan las cosas creadas, pero ignoramos al Creador. Pero el alma del profeta Jeremías sabía esto. Y en ese diálogo interno empieza a recapacitar y decir, a ver, ¿por qué me estoy tirando al drama? ¿Por qué estoy pensando en volver atrás? Si lo que yo encontré, que realmente me encontró a mí, es más grandioso, más poderoso, increíble que cualquier cosa que yo pueda pedir o desear. Si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Si no tengo a Dios, no tengo nada. ¿Para qué quiero tener dinero para mantener una familia que no estoy guiando en el Señor? ¿Para qué quiero que mis hijos, mi esposa, mis padres, mis hermanos vengan a la iglesia a buscar un Dios que yo no busco? ¿Para qué quiero que Dios me sane si voy a vivir una vida lejos de Él? ¿Qué sentido tiene todo eso que pedimos si no es por Dios y para Dios? Y el salmista se da cuenta de eso. Y entonces se está hablando a él mismo, Después de que se sintió el hombre castigado por Dios, ve a partir del verso 25. Ahora, si tú comparas el verso 25 con el verso 1, son completamente contrarios. Ve cómo dice el verso 25. ¿Qué dice? Bueno es Jehová. Ya no está diciendo, yo soy el hombre, pobrecito hombre. No, ahora está diciendo, bueno es Dios, porque Dios es bueno. A los que en Él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Él estaba hablando mucho y pura tarugada. ¿Qué tenía que hacer? Sí, pero antes de esperar, cállate. Tú te platicas todo el día. ¿Sabes quién es tu peor enemigo? Si no volteas a ver a nadie, tú. ¿Quién se da esos malos consejos? Ponte en ayuno y vas a descubrir al diablo que vive en tu corazón, que se llama tú. Dices, voy a hacer un ayuno para que Dios me hable. ¿Qué vas a dejar? Ayuno de Daniel, pastor. Voy a hacer ayuno de Daniel. Es mediodía y te empieza a chillar la tripa, ¿y qué dices? Bueno, voy a hacer ayuno mediodía. Nomás hasta las 12. ¿Quién te metió esa idea? Tú. ¿Cuántos de ustedes viven quejándose? Cuando te quejas, todas esas ideas que piensas para quejarte, te las dices tú mismo. ¿Ya viste? Fulano, no sé qué. Perengano llega bien tarde. Sultano, no sé qué. Y el pastor también. Y se va corriendo. Y no sé qué. ¿Y por qué no viene cada 8 días? Sí, lo ven más seguido en Coyoacán. O se la pasa con los de Tultepec. Y ahí andamos, ¿no? ¿Quién te da esas ideas? Tu corazón perverso y engañoso. Pero ¿cuánto platicas contigo? Ah, pero ponte a leer la Biblia. Y empiezan así. Oh, ya me voy a dormir, estoy bien cansado. Mañana 2 días de la agenda. Ponte a orar. ¿Hace cuánto que no oras postrado en tu cuarto? La Biblia habla un montón de veces de orar con el rostro, ¿en dónde? En la tierra. Y dicen, yo voy a orar postrado, pero al revés, para arriba. ¿Sabes qué estás haciendo? Te estás engañando a ti mismo, porque tú te convences. Dios no ve la postura física, Él mira mi corazón. Entonces, aquí sentadito en el sillón y viendo TikTok, voy a estar orando al mismo tiempo. No.
Te engañas. Cuando tú entiendes quién es Dios, lo primero que haces es callarte. Dejarte de decir tarugadas. Dejarte de creer esas ideas que son mentiras. Y empiezas a esperar en Dios. Porque cuando tú callas, tus orejitas empiezan a escuchar. Y si estás esperando en Dios, ¿a quién vas a escuchar? A Dios. A veces perdemos de vista que Dios nos ama más de lo que nosotros nos podemos amar a nosotros mismos. Dios está más interesado en que te vaya bien de lo que tú puedes estar interesado. Dios es mejor padre de tus hijos de lo que tú puedes llegar a ser. Dios es mejor proveedor de tus necesidades de lo que tú y tus horas extra, que no te dejan venir el miércoles y el domingo, pueden llegar a ser. Por poner un ejemplo. Y cuando yo empiezo a confiar en quién es Dios, mi perspectiva cambia por completo. ¿Por qué hay cristianos amargados? ¿Por qué hay cristianos criticones? ¿Por qué hay cristianos mentirosos? ¿Por qué hay cristianos hipócritas? Y la peor de todas, ¿por qué hay cristianos tibios? Porque han dejado de esperar en el Señor. Porque su visión está puesta en lo buenos que son y no en lo bueno que es Dios. Yo no soy bueno. Yo soy malo hasta conmigo mismo. Porque cuando yo peco, me justifico. Si yo me quedo de flojo una tarde en lugar de orar, ¿sabes qué me digo a mí mismo? Tú eres el pastor. ¿Por qué no oran por ti? A ver, ahí andas orando por todos. Además, un día, ¿qué tiene de malo? Mañana lees la Biblia. Cuando yo pienso de esa manera, ¿yo me estoy amando o me estoy odiando? Me estoy odiando porque estoy destruyendo mi vida y me estoy aventando al infierno. Si yo me amara, yo cuidaría mi vida y la llevaría al lugar que es seguro, que es la presencia de Dios. Si yo me amara, no anduviera amando algo que compita con Dios. Si yo me amara, no pondría mi necesidad o mis deseos antes que la perfecta voluntad de Dios. Porque cuando tú descubres cómo es la voluntad de Dios, la Biblia nos dice cómo es. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Me imagino que dijeron buena, agradable y perfecta. ¿Tú sabes hacer las cosas perfectas? ¿Todo lo que haces es agradable? ¿Todo lo que haces es bueno? ¿Alguna vez has tratado de hacer algo bien y te sale mal? Vamos a hablar, les pasa, me imagino, más seguido a las mujeres. ¿Quieres cocinar? Y te avientas un platillo nuevo, porque en el TikTok salió la receta. Y crees que te va a quedar rico y lo pruebas y ¿cómo sabe? Feo. ¿Y cómo te sientes? Mal, porque ya gastaste dinero, esfuerzo y tu prestigio. Porque ya les dijiste a todos, voy a cocinar, y cuando ves que tu familia lo empieza a ver como que, ahora sí te falló, ma, ¿no? Si ni siquiera para cosas básicas las podemos hacer perfectas y siempre buenas, ¿por qué creemos que las decisiones de nuestra vida que impactan la eternidad las podemos tomar sin Dios? Solo lo que hacemos pensando y guiados por Dios será bueno, será agradable y será perfecto. No trates de convencer a nadie, ni de agradarle a nadie. Cuando tratas de agradarle a alguien, ¿sabes qué va a pasar? Tarde o temprano vas a quedar mal. Tarde o temprano. Porque cuando queremos quedar bien, generalmente mentimos. Y queremos parecer algo que no somos. Mira, tú puedes venir delante de Dios y decirle, Señor, soy un flojo, Señor, me cuesta trabajo orar, Señor, tengo este problema, Señor, tú sabes que he pecado de esta manera. ¿Y qué va a hacer Dios? Oh, no sabía.
¿Por qué te elegí? ¿Sí? ¿Qué va a hacer Dios? Amarte. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dios te ama cuando te quebranta. Eso que te duele, eso que te cuesta trabajo, eso que te está doliendo, ¿sabes por qué te duele? ¿Sabes por qué te cuesta trabajo? ¿Sabes por qué no te gusta? Porque Dios te está cambiando. Y eso te va a dejar de doler cuando te dejes de aferrar a eso. Suéltalo. ¿Y qué pasa? Se acabó el dolor. Imagínate que estás pensando, no, pero es que a mí me lastimaron, pastor. Hace 27 años. Ok. ¿Y luego qué? Quedé traumado. Y veo a esa persona y me remuerde las entrañas otra vez. Suéltalo. Te falló. Y es un ser humano. ¿Qué esperabas? ¿Quién no falla? Pero te aferras. Y es cuando te duele. Pastor, no traigo dinero. Amén. Nadie te va a robar. No, pero te aferras. Yo no tengo que padecer hambre. ¿Por qué no? Se acabó el gas, pastor. Me voy a bañar con agua fría. Vas a despertar. Pero nos aferramos a como queremos o quisiéramos que fuera la vida. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es bueno. Todo lo que Dios deja que pase en nuestra vida, por doloroso, complicado y brutal que parezca, es bueno. Dios no te está aventando flechas en la panza. Dios te está bendiciendo. Pero tú amas tanto ese pecado, a esa persona, a esa situación o tu expectativa de la vida, que el que se está enterrando las flechas eres tú y le echas la culpa a Dios. Como una jovencita que quería tener un novio inconverso y se aferraba a él. Y pastor, pero es que ¿por qué no viene a la iglesia? Y sufría por él. ¿Ese era un hombre para ella? Entonces estaba sufriendo porque Dios no le traía el novio, o estaba sufriendo porque quería sufrir. Ya vamos a cerrar. Vamos a leer del verso 31 para abajo. El Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hombres. ¿Te das cuenta? ¿Dios te quebranta? Sí. ¿Cuándo? Cuando necesitas tu quebranto. Cuando te quiere ayudar a crecer, cuando te enseña. Dice que Dios no entristece ni aflige a los hombres voluntariamente. En otras palabras, si tú siguieras a Dios y te tomaras fuertemente de su mano, ¿vivirías triste o afligido? No. ¿Sufrirías? Sí, pero no estarías ni triste ni afligido. ¿Cómo fue Jesús a la cruz? Iba así Jesús, no me pegue, señor soldado romano. ¿Así? Iba bien preocupado. Ay, no manches, ahí viene la corona, ahí viene la corona. No dice Hebreos que tengamos en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, que por el sumo gozo puesto delante de él fue a la cruz. El sumo gozo. Iba a ser quebrantado, pero con sumo gozo. En este mundo vamos a tener aflicciones, se nos van a morir los familiares, nuestros hijos se van a portar mal, ustedes no, dos no, todos los demás hijos se van a portar mal, vamos a tener problemas, van a suceder cosas, pero hay dos maneras de enfrentar la vida: de la mano de Dios, con el sumo gozo puesto delante de nosotros, que es saber que Dios es mi heredad y que si lo tengo a Él, lo tengo todo, y que lo que estoy pasando es una leve tribulación momentánea. O enfrentar esa leve tribulación momentánea sin Dios y sentir que es el final de mi vida.
Sentir que Dios se olvidó de mí y que me tengo que ir de la iglesia. No. Hay amor en el quebranto. Dios nunca deja de amarte, sin importar las cosas horribles que hagas. Te ama siempre. ¿Qué pasa si tú te alejas y regresas? ¿Qué te dice Dios? Vengan a mí, los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y para alejarse de Dios, ni siquiera te tienes que ir de la iglesia. Hay gente que viene cada 8 días y está alejada. Para alejarte de Dios, solo tienes que empezar a pensar más en ti de lo que piensas en Él. Solo tienes que tratar de hacer más tu voluntad de lo que quieres hacer la voluntad de Él. Y entonces serás quebrantado. Pero en ese quebranto habrá amor. Porque Dios es bueno. ¿Por qué olvidamos cuando nos encontramos con Jesús? ¿Por qué perdemos de vista que el Rey del universo dejó su trono en las alturas y descendió por ti? Para encontrarse contigo. Pecando, mintiendo, fallando, traicionando. Revolcándote en el lodo estabas, sin esperanza. Y Él vino a ti. Tú que eras su oveja perdida, te cargó en sus hombros y te regresó a casa. Y como el hijo pródigo, te quitó tus vestiduras sucias de pecado e hizo una fiesta. Una fiesta en tu honor. Una fiesta con tu nombre. Porque te ama. Porque te busca. Porque dejamos que nuestra alma olvide esa gran verdad. No hay un solo ser humano que te pueda amar ni la mitad de lo que Jesús te ama. No hay una sola experiencia, ir a Europa, a China o a donde gustes, que sea más emocionante que conocer a Dios. No hay una sola ocupación, profesión o afición, deporte, que sea más satisfactoria que ser útiles para nuestro Señor. Y si estás quebrantado, es porque Dios te ama. ¿Les parece si terminamos orando? Cierra tus ojos en tu lugar y reflexiona por un momento lo que Dios nos habló esta mañana. Dios habló a tu vida porque tú eres su especial tesoro, porque Él te ama. No lo merecemos, no somos dignos, pero Él nos ama. Y si permite el dolor, y si permite la aflicción, no es porque te quiere destruir. Te está enseñando que ese no es el camino que debes andar. Y en medio del quebranto, y en medio del dolor, y cuando nos desesperamos, Él siempre dirá: vengan a mí, los cargados y cansados, que yo les haré descansar. No hemos sido destruidos todavía, y eso es solo por su misericordia. Hoy estás aquí escuchando este mensaje porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y Él no ha acabado contigo. Tal vez sientes que has pasado mucho tiempo, que lo has perdido. No. Dios sigue obrando en tu vida. Él no se ha detenido, sigue obrando. Y
y lo seguirá haciendo todos los días, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Habla con Dios. Dile tu quebranto. Dile lo que te duele. El salmista, el profeta fue honesto y le dijo: Señor, siento que te has olvidado de mí. Siento que estás lanzándome tus saetas. Siento que has puesto más pesadas mis cargas. Siento que no oyes mi oración. ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te aflige? Hay cosas que no tienen marcha atrás. Y si no tienen marcha atrás, ¿por qué seguir sufriendo por algo que no puedes cambiar? ¿Por qué seguir lamentando lo que pudo ser y no fue? ¿Por qué te aferras? Ve cómo te lastimas, te dañas. Si alguien partió, ya partió, pero la vida sigue. Si perdiste algo, déjalo como una ofrenda a Dios. Suéltalo. Y eso que te preocupa, y esas cosas que sí tienen solución, esas cosas que sí pueden mejorar y cambiar, como tu matrimonio, como tus hijos, ¿por qué te aferras a hacerlo tú? Si no depende de ti. Déjalos en las manos de Dios. Señor, aquí están mis hijos. Aquí está mi matrimonio, aquí están mis finanzas. Señor, aquí está mi negocio, mi trabajo. Aquí está mi servicio. Ponle en las manos de Dios tu vida y espera en Él. Guarda silencio. Ya no te quejes, ya no te preocupes, ya no te afanes. Solo deja todo en las manos de Dios y Él obrará. Estén pues quietos y conocerán que yo soy Dios. Sé responsable de la parte que te toca. Busca a Dios, estudia su palabra, alábalo. Ora, y todo lo demás déjaselo a Él y deja que Él sane tu quebranto, que Él quite tu tristeza, tu aflicción, tu enojo, tu depresión. Amado Dios, hoy nosotros, tus hijos, nos presentamos delante de ti. Perdónanos, Dios, porque perdemos de vista, a veces con mucha facilidad, que tú eres nuestra herencia, que nos entregaste a tu Hijo unigénito para salvarnos. Si no escatimaste ni a Cristo para salvarme a mí, ¿qué me hace pensar que te vas a olvidar de mi vida? ¿Qué me hace pensar que me has abandonado? Porque esto que me duele es solo una leve tribulación momentánea. La gente falla, los recursos se acaban, el tiempo pasa, pero tú, Dios, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Enséñanos a confiar en ti y en tus misericordias, a saber que nos amas en medio del quebranto, que de ti viene lo bueno y lo malo. Como dijo Job, recibiremos del Señor solo lo bueno y no también lo malo. Señor, yo recibo todo lo que tengas para mí y quiero recibirlo como Cristo, con el sumo gozo puesto delante de mí de saber que aún en el dolor tú estás conmigo, que aún en la necesidad tú me sostienes y aún en la aflicción tú me consuelas.
Sella tu palabra en nuestro corazón, Señor. Y lo que hayas hablado a la vida de cada uno de estos tus hijos e hijas, dé su fruto. Al 30, al 70 o al 100 por uno, según tu voluntad y propósito en nuestra vida. Bendigo tu santo nombre, Señor. Tú eres bueno. Y tú no quieres el dolor ni la aflicción de nadie. Tú no quieres que nadie se pierda. Ayúdanos a buscar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, aún en medio del quebranto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén